Romanos capítulo 11, por favor, verso 11 al 12. Vamos a leer para la gloria de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Digo pues, leamos todos. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Puede sentarse, amados hermanos. Continuamos ese estudio que hemos venido haciendo. En YouTube están los mensajes del capítulo 5 completo, todo el capítulo 5, capítulo 8, todo completo, capítulo 9, todo completo, capítulo 10, todo completo, verso por verso. Ya vamos en el capítulo 11, verso 11 al 12. ¿Cuántos adoramos al Señor? Estamos hablando del propósito divino en este caso, de la transgresión de Israel. Amén. El argumento principal del verso 1 es que Dios no ha desechado a su pueblo Israel. El Israel étnico sigue siendo el pueblo de Dios. Amén. Verso 1 dice, digo pues, ha desechado Dios a su pueblo. Y Pablo dice, en ninguna manera. Amén. Y lo dice por su propia experiencia, porque él es del pueblo de Israel y él es salvo. También por el pacto eterno de redención. El verso 2 lo dice, al pueblo que él conoció desde antes de la fundación del mundo. Y también lo dice Pablo, que no ha desechado a su pueblo por el testimonio de las Escrituras. Y cita esa experiencia de Elías cuando oraba contra Israel, creyendo que Israel había sido desechado por Dios, y Dios le dijo, no, me he reservado un remanente que no ha doblado su rodilla ante Baal. Amén. Y también dice que Dios no ha desechado a su pueblo, el verso 5 al 6, por la obra soberana de Dios de preservar ese remanente. Pablo dice, así también ahora Dios ha preservado un remanente. Ellos, los apóstoles, eran ese remanente, los 120 que recibieron el Espíritu Santo en el aposento alto. El resultado de la gracia y obra soberana de Dios al preservar ese remanente a través del Evangelio, amén, es que el Israel étnico como pueblo no alcanzó la justicia divina. El verso 7 lo dice. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, buscaba la justicia a través de las obras. Mientras que el remanente de Israel, es decir, los cristianos, judíos, sí alcanzaron la justicia divina a través del Evangelio. El verso 7, parte B, dice, pero los escogidos sí lo han alcanzado. La mayoría de Israel rechazó el Evangelio y no alcanzó lo que ellos buscaban, la justicia divina. Lo que sí alcanzó de parte de Dios fue el endurecimiento. Verso 7, parte C, dice, y los demás fueron endurecidos. Es decir, Dios los castigó al endurecimiento. Y para eso Pablo usa una base escritural del endurecimiento en parte de la mayoría de Israel, desde el verso 8 al 10, donde Isaías y Moisés hablaron de ese endurecimiento. El verso 8 dice, como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, citando Isaías 29, 10. Y luego Pablo cita Deuteronomio 29, 4, donde dice, ojos con que no ven y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. ¿Cuántos alabamos al Señor? Este endurecimiento por parte de... Esto es una introducción porque esto yo ya lo expliqué en el mensaje anterior. Este endurecimiento por parte de Dios fue dado porque ellos rechazaron el Mesías. Y Pablo confirma ese endurecimiento, ese rechazo, al citar también al rey David, quien habló del endurecimiento citando el Salmo 69, un salmo mesiánico, el verso 22 al 23, donde David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red. Es decir, el banquete que ellos hicieron después de haber matado al Señor Jesucristo, ese banquete que ellos hicieron, el rey David, el Espíritu Santo, el Señor mismo está diciendo que se convierta en trampa y en red. ¿Por qué?
porque el Señor resucitó al tercer día. ¿Cuántos alabamos al Señor? Se convierta en retribución, en tropezadero y en retribución. Tropezadero porque se estrellaron, esa roca no se movió, no murió, resucitó. Amén. Y en retribuciones porque tendrán que darle cuentas a Él. Alabanzas al Señor. Verso 10 dice: sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbienle la espalda para siempre. ¿Cuántos adoramos al Señor? La incredulidad de Israel al rechazar al Señor Jesucristo, al rechazar el Evangelio, ya había sido anunciada por las Escrituras. Y este endurecimiento Dios lo permite, porque Dios tenía un propósito dentro del plan divino, y era abrir la puerta para la salvación de todos los gentiles. ¿Cuántas alabamos al Señor? Entremos en un contexto para poder entender. Los gentiles, todos estábamos bajo la ira de Dios. Pablo lo dice en Romanos capítulo 1. Los gentiles, habiendo conocido a Dios a través de la revelación universal, porque lo que es de Dios le es conocido a todas las naciones, a todo el mundo, a través de las cosas creadas, de modo que no teníamos, ni tenemos, ni tendremos excusa. Alabanzas al Señor. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación. Pero los gentiles, en vez de darle gracias a Dios, en vez de darle gloria a Dios, se envanecieron en su razonamiento, y su necio entendimiento, su corazón fue entenebrecido. Amén. Por eso Dios los castigó. Se reveló la ira de Dios desde el cielo, en ese abandono, entregándolas a una mente reprobada, entregándolas a sus propias pasiones. Por eso cambiaron el uso natural, que es por el contra naturaleza, y se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. Y el apóstol termina en el verso 35 del capítulo 1 diciendo que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Todos los gentiles estábamos bajo condenación. Y luego Pablo menciona que los judíos también, en el capítulo 2. El capítulo 3, verso 9 dice: ya hemos acusado que los gentiles y los judíos todos están bajo pecado. ¿Cuántos adoramos al Señor? Y el verso 23 dice: por cuanto todos, hablando de judíos y gentiles, pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos alabamos al Señor? Alabanzas a Jesús. En ese orden de ideas podemos entender el propósito de la salvación. Que Dios, en vez de mostrar su ira para con su pueblo Israel, para con los gentiles, mostró su amor para con nosotros. En que siendo nosotros pecadores, merecedores de la ira divina, Dios muestra su amor en la cruz del Calvario, y Cristo muere por todos nosotros. ¿Cuántos alabamos al Señor? Veamos el propósito salvífico de Dios para los gentiles con el endurecimiento de Israel. El verso 11 nos dice que Dios no ha desechado aún a los que el Señor ha endurecido. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, dice Pablo. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Cuántos adoramos a Jesús? Es una pregunta retórica que él mismo responde con algo obvio y lógico. En esta ocasión, en relación al rechazo de todo el pueblo judío al Señor Jesucristo, y llama a ese rechazo o a esa incredulidad de una forma metafórica. Dice: han tropezado los de Israel para que cayesen. Utiliza esa metáfora de tropezar y de caer, que proviene de su argumento ya expuesto, amén, en el capítulo 9, verso 31, donde presenta a los judíos corriendo para alcanzar la justicia divina. Usted va al capítulo 9, verso 31, dice: mas Israel, que iba atrás, iba como corriendo tras una ley de justicia
no la alcanzó la justicia divina. ¿Y por qué? Verso 32, porque iba tras ella, no por fe, sino como por las obras de la ley, pues tropezaron. Iban tras ella, iban corriendo y tropezaron, porque en el camino encontraron a una roca. Amén. Tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. ¿Cuántos adoramos al Señor? De ahí Pablo, estamos en el capítulo 9, 31 al 33, toma esa misma metáfora de la carrera, pero ahora la usa para el tropiezo de Israel. Han tropezado los de Israel para que cayesen. Alabamos al Señor. Amén. Ellos iban corriendo y en medio de esa carrera, por obtener la justicia de Dios, haciendo las obras de la ley, aparece una roca en el camino. Aparece Jesucristo predicándoles a ellos el evangelio eterno, y se estrellaron con esa roca. Alabanzas al Señor. Y al tropezarse es porque ellos no quisieron caer a los pies de esa roca, sino que quisieron pasar por encima de esa roca. Amén. Alabamos al Señor. Y ese rechazo de Israel, o esa incredulidad contra Jesucristo, es simplemente un tropiezo. El término tropezar sugiere un desliz temporal, mas no una caída definitiva. Es decir, no es irreversible. Esa caída es reversible. Esa caída no es irremediable, es remediable. Se pueden poner en pie de nuevo. Adoramos al Señor. Esa caída parcial o temporal no es una postración de la que no hay recuperación. Si hay salida, si creen en la roca, si creen, y el que creyere en él, dice Romanos 9:33, no será avergonzado. Alabamos al Señor. La Nueva Biblia Viviente dice, con respecto a Romanos 11:11, parte A, dice: ¿tropezaron los israelitas para no volver a levantarse? Por supuesto que no. La Nueva Traducción Viviente dice: ¿acaso el pueblo de Dios como nación tropezó y cayó sin posibilidad de recuperarse? Pablo dice: de ninguna manera. No han caído para no levantarse. Ellos se tropezaron, pero se pueden levantar. ¿Cuántos alabamos al Señor? Es decir, la respuesta negativa de Pablo indica que el pueblo de Israel, a pesar de su incredulidad, de su endurecimiento, tiene esperanza de volver a ser restaurado. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Tiene esperanza. ¿Cuántos adoramos al Señor? ¿Y sabe por qué? Por causa de la promesa de Dios en el pacto abrahámico. Vaya al libro de Génesis 17:7, por favor. Aleluya. Génesis 17:7. Dice la escritura: y estableceré mi pacto entre mí y ti, es decir, entre Dios y Abraham, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, es decir, el pueblo de Israel, por pacto perpetuo, aleluya, para ser tu Dios, Abraham, y el Dios de tu descendencia después de ti. Qué bendición, ¿cierto que sí, amados hermanos? Eso lo corrobora Jeremías 31, del 35 al 37. Jeremías 33, del 25 al 26. Cuando pueda, búsquenlo en su casa y se dará cuenta que es imposible que Dios deseche a Israel para que no sea más su nación, más su pueblo. Es más fácil, amén, que se anulen las leyes del día y de la noche, de las estrellas, que Dios deseche a su pueblo. ¿Cuántos alabamos al Señor?
¿Cuánto adoramos a Jesús? Alabanzas a Jesús. Pablo plantea aquí, digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen, para nunca levantarse de ninguna manera. Amén. ¿Y por qué? Primero porque el propósito divino con el endurecimiento temporal de Israel era para traer salvación a los gentiles. La parte B del capítulo 11 dice, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. ¿Cuántos alabamos al Señor? La transgresión de la nación judía fue el rechazo a Jesucristo como su Salvador. Eso lo dice Juan 1:11. El verso 10 dice que en el mundo estaba y el mundo fue creado por medio de él. A lo suyo vino, dice el verso 11. Amén. A lo suyo vino. De hecho, cuando estaba en Israel, él le decía a sus discípulos, no entren por camino de samaritanos ni de gentiles. Vayan a la casa perdida de Israel. Mateo capítulo 10. Mateo 15, el Señor dijo, solo he sido enviado a la casa perdida, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A lo suyo vino. Pero ¿qué dice la noticia? Pero los suyos no le recibieron. ¿Cuántos alabamos al Señor? Esa fue la transgresión. Por su transgresión, ese rechazo al evangelio del Señor, amén, trajo la salvación a los gentiles. Es decir, ellos no valoraron lo que Dios le había dado a Israel. Rechazaron ese pan de vida, que usted lo puede leer en Juan capítulo 6, que el Señor multiplica los panes y los alimenta para que ellos entiendan de que Él era el pan vivo que descendió del cielo, no como el maná que dio Moisés. Y ellos no lo valoraron. Amén. ¿Cuántos adoramos al Señor? Ese rechazo, ese no valor del pueblo de Israel hacia el Señor Jesucristo, el Señor lo ilustró cuando una mujer sirofenicia vino gritando en la multitud diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está gravemente atormentada por un demonio. ¿Cuál fue la respuesta del Señor en Mateo 15, 24? El Señor dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ella era gentil. Ella no merecía el pan. Ella no merecía un milagro. No merecía la salvación. Entonces ella vino y se postra ante él diciendo, Señor, socórreme. Le insiste, no se va. Cualquiera se hubiera ido, hubiera dicho no. Esto llega a la casa y le dice, ¿y por qué no trajo al maestro? ¿Por qué el maestro no oró por nuestra hija? Se hubiera recuperado. Si ella hubiese sido una mujer pesimista, hubiera dicho, no, es que el Señor dijo que él no había sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Para qué insisto? Si él mismo lo dijo. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Cuántos adoramos a Jesús? Pero esta mujer era una mujer de fe. Amén. ¿Y sabe qué le dice el Señor? Ella viene ante él y se postra y le dice, Señor, socórreme, ayúdame. Amén. Y el Señor, ¿qué respuesta le da a ella? Mateo 15, 26. El Señor le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Es decir, la salvación, los milagros, es el pan que Dios ha destinado para la casa perdida de Israel, para los hijos de la promesa, no para los gentiles, los perrillos. Cualquiera hubiera dicho, uy, qué ofensivo es este señor, me voy de este lugar, uy, no, me arrepiento de haber buscado y haberme humillado, me voy para la calle. Se va enojado, cualquiera se hubiera ido. Pero ella, ¿qué le dice? Ella ¿qué actitud toma? Ella toma una actitud más humilde. Dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Aleluya. ¿Qué vio ella?
Ella entendió que la sanidad, que la salvación no era para los gentiles, para los perrillos, era para los hijos. Pero entendió que el Señor Jesucristo sanaba, salvaba, pero el pueblo no valoraba. Y cuando le hace el Señor esa ilustración, que no está bien tomar el pan de los hijos y darle a los perrillos, ella se dio cuenta que muchos hijos ni vienen a recibir el pan y otros lo desperdician, lo tiran al piso, no lo valoran. Entonces dijo ella, ese pan que los hijos no valoran, no quieren y que aún cae de la mesa, ese es el pan que yo quiero. Nosotros adoramos al Señor. Jesús dijo, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Su hija fue sanada. Amén. Por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Amén. ¿Cuál es la transgresión? De no valorar el pan que Dios le había dado a la casa perdida de Israel. De no valorar el mensaje del Señor, las sanidades del Señor, la gracia del Señor. Y así de desagradecido está mucho evangélico hoy en día, que Dios le tiene una mesa en la iglesia, le tiene un pan elaborado del cielo para alimentar su alma, y ni vienen a la mesa a comerse el pan. Aleluya. Cuando adoramos al Señor. Pero gloria a Dios por aquellos que son rechazados, por aquellos que son estimados como perrillos, porque lo que otro no valora, habrá alguien que sí lo valora. Aleluya. ¿Cuántos adoramos al Señor? ¿Cuántos adoramos a Jesús? Qué bueno es el Señor, ¿cierto que sí, amados? Hay que valorar esta palabra, ¿cierto que sí, amados? Esta tragedia judía, la transgresión de rechazar a Cristo, rechazar el Evangelio, forma parte del propósito omniabarcante de Dios. Amén. Y Dios lo usa como medio justo para llevar el Evangelio a los gentiles. Por su transgresión vino la salvación a los gentiles. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Cuántos adoramos a Jesús? En la Biblia hay tipología. La vida de José es una de las mayores tipologías de Cristo, que vino a los suyos y los suyos no le recibieron, los suyos le maltrataron, los suyos le negaron, los suyos aparentemente le mataron. Amén. Y eso pasó con José. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Los hermanos de José usaron maldad, y Dios usó esa maldad de los hermanos de José para traer la bendición primeramente a las 12 tribus de Israel y luego a todo Egipto y al mundo de aquel entonces. Eso lo dijo José en sus propias palabras. Génesis 50:20. Vosotros pensaste mal contra mí, amén, al maltratarlo, amén, al venderlo como esclavo. Alabanzas al Señor. Pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener vida en mucho pueblo. De la misma manera, la transgresión de Israel trajo la salvación a los gentiles. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Cuántos adoramos a Jesús? La transgresión de Israel fue su incredulidad. Amén. Y esa incredulidad le entregó a Dios el derecho que ellos tenían por promesa patriarcal, el derecho prometido a ellos primeramente de la salvación. Por tal razón, Dios en justicia se lo ofrece a los gentiles. Si ellos no se sientan a la mesa, si ellos no reciben el pan que ha sido destinado para ellos, si lo tiran de la mesa,
ese pan no se va a perder, ese pan puede ser útil aún para los perrillos, para los gentiles. Esa experiencia la tuvo Pablo. Amén, porque Pablo fue llamado a ser apóstol de gentiles. En Hechos 13, verso 26, Pablo le predica en una sinagoga bien alejada entre los gentiles. Hechos 13, 26, Pablo les dice a ellos: varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, a los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Y les predica. Y en el verso 46 vuelve y les reitera, porque ellos se ponen celosos: a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis. Ese fue el problema de Israel. Desecharon el evangelio, desecharon el pan de vida. Es que el solo hecho, amados hermanos, de oír el verdadero evangelio y cerrarle el corazón a esa palabra o apartar el oído de esa verdad, es desechar, es menospreciar el pan. A vosotros la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de esta salvación, de palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. ¿Y por qué? Porque así nos ha mandado el Señor. Y hace una citación de Isaías: te he puesto para luz de gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos adoramos a Jesús? Por su transgresión vino la salvación a los gentiles. ¿Cuántos alabamos al Señor? Pablo primeramente les predicaba a los judíos. Por ejemplo, en la iglesia en la ciudad de Corinto, allá había una sinagoga. Vaya a Hechos capítulo 18, verso 5. Hechos 18, 5. Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, el Mesías. Pero ellos, oponiéndose y blasfemando, les dijo Pablo, sacudiendo los vestidos: vuestra sangre sea sobre su propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Cuántos adoramos a Jesús? Mira, amados hermanos, este mismo principio aplica a la iglesia actual, en general. Este mismo principio, cuando no se valora lo que Dios ha dado, Dios se lo da a otros. Amén. Por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Y este principio de desechar el pan, la verdad de Dios, de desechar la palabra de Dios, hace que Dios le dé esta bendición a otros. Aplica este principio a la iglesia actual, tanto a ministros como a miembros en particular. ¿Cuántos alabamos al Señor? Sí, amados hermanos, a nosotros también Dios nos ha dado esta bendición, este pan de vida, que si usted lee en el libro de Hebreos capítulo 6, dice que hemos experimentado los poderes del siglo venidero, la buena palabra. ¿Cuántos alabamos al Señor? Alabanzas a Jesús. Amén. Hemos experimentado la buena palabra. Alabanzas al Señor. Dice los poderes del siglo venidero. Amén. Hemos sido hechos partícipes del Espíritu Santo. Hemos sido iluminados. Hemos gustado del don celestial. Alabanzas al Señor. Pero si pecásemos voluntariamente, alabanzas al Señor. Amén. Esa misma transgresión hace que Dios le envíe todas esas bendiciones
a otros. Amén. El Señor tenga misericordia de nosotros. Amén. Es decir, por la transgresión, por la muerte espiritual permanente. Amén. De cada creyente en este tiempo. ¿Cuántos adoramos al Señor? Se expone a no ser arrebatado, a perder un privilegio que el Señor ha reservado. Como dijo Pablo, por lo demás, me está reservada una corona de vida, la cual el Señor me dará en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿Cuánto adoramos al Señor? El Señor se fue para el cielo a preparar moradas para nosotros, y nos ha preparado una túnica blanca de lino. Amén. Y nos ha preparado una piedrecita, y nos ha preparado un lugar en su templo para que seamos columnas, y nos ha preparado su trono. Al que venciere se sentará conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre. Le ha preparado, amados hermanos, una corona. Al que venciere, yo le daré la corona de vida. Pero si somos vencidos por la carne, por el pecado, por el diablo, amén, porque los cristianos podemos ser vencidos. A los calvinistas que no creen que la salvación es afectada por el pecado, ellos dicen: no, nosotros siempre vamos a vencer, y citan primera de Juan 5:1, esta es nuestra fe, y somos vencedores por la fe en Jesucristo. Sí, pero en segunda de Pedro capítulo 2 dice el verso 20 de que estos falsos maestros que se habían escapado de las contaminaciones del mundo, al enredarse nuevamente en ellas, son vencidos. Por eso usted y yo no nos podemos enredar en las cosas del mundo, sino el mundo nos vence. Y nuestro postrer estado viene a ser peor que el primero. Por eso no hay que darle lugar al diablo. Amén. Y todo lo que el Señor ha preparado en el cielo para la iglesia, a cada individuo en particular, lo puede perder. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que Dios se lo da a otro. Apocalipsis 3:11 dice: he aquí yo vengo pronto. Amén. Y Él viene. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Amén. Por su transgresión, la de Israel, vino la salvación a los gentiles. La salvación fue enviada primeramente a Israel, pero ellos la desecharon esta palabra, desecharon este evangelio, y Dios le envió esa salvación a los gentiles. Lo mismo pasa con la iglesia evangélica. Si no se valora esta palabra, si no se ama esta palabra, si no se obedece esta palabra, Dios se la da a otro, y otro va a tomar lo que Dios le ha reservado en el cielo a usted. Por eso muchos se van a quedar en el arrebatamiento. Si no vienen a los cultos, no van a ir al gran culto de cultos de la historia del universo, que es la boda del Cordero, que es el arrebatamiento, el gran llamamiento, la gran convocatoria. Porque cada martes y cada jueves y cada domingo, cuando se convoca al pueblo a venir a la iglesia, es un simple ensayo, es un simple, hermano, entrenamiento. Si las damas de honor en un matrimonio primero ensayan
igual que en los 15 años, ensayan y vienen a los ensayos. Es más, se les dice, si usted no viene, no participa. Hermano, lo mismo pasa en el ensayo de cada culto. Amén. Si no viene a esta convocatoria terrenal, el Señor no lo va a llamar a la gran convocatoria celestial. Por eso el escritor de Hebreos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y cuanto más que se acerca la gran congregación de los santos. Juntaos conmigo, amén, congregaos conmigo, los que hicieron pacto de sangre. Aleluya. Santo es el Señor. Ese principio aplica, amados hermanos. Si usted no retiene lo que Dios le ha dado, la presencia de Dios, su palabra, su gracia, si la descuida dándole lugar a la carne, al diablo, viviendo como los gentiles, andando en la carne, va a perder lo que Dios le tiene reservado y se lo va a dar a otro. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Amén. Ese principio aplica. Y no solamente a los miembros en particular de la iglesia en general, mayormente a los ministros. Por la transgresión de un ministro, así como por la transgresión de Israel, la salvación vino a los gentiles. Amén. Por la transgresión, muerte espiritual permanente de un siervo. Amén. De un ministro. Dios le va a quitar su respaldo y se lo va a dar a otro. Y estoy citando el Nuevo Testamento. Estoy citando la gracia de Dios. Estoy citando la iglesia. En el libro de Hechos, capítulo 1:20, los apóstoles concluyeron que si Judas se apartó y se perdió, la bendición de Dios que estaba para Judas se le iba a dar Dios a otro. Y Judas era un ministro. Y ellos citan el Salmo 69:25 y el Salmo 109:8 y justifican la razón de escoger a otro para que llene ese lugar que Judas dejó, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Salmo 69:25. Y luego dice: y tome otro su oficio. Salmo 109:8. Un ministro que dice ser pastor, que se dice ser maestro, que se dice ser, hermano, cualquier cargo en cualquier denominación, si se descuida su vida espiritual por esa transgresión de dejar de santificarse, al apartarse del mundo, al apartarse del pecado, si deja de santificarse, al contrario, se une al mundo y se vuelve igual que los carnales, que los incrédulos, andando como los gentiles, como los incrédulos, va a perder lo que Dios le ha dado. Amén. Y Dios declara lo que dice el Salmo 95: sea desierta su habitación y no haya quien more en ella. ¿Cuál habitación? ¿Su casa donde vive? No, este templo. Somos la habitación de Dios. Sea desierta. El Espíritu Santo se aparta y por eso hay esterilidad, hay sequedad espiritual en muchos ministros, porque ya el Espíritu Santo no está en ellos. Por eso su mensaje es el mismo de siempre. No hay revelación, no hay palabra de Dios. Sea desierta su habitación, allí ya no está morando el Espíritu de Dios. Ahí es donde los demonios que salieron en el pasado vuelven y dicen: wow, está sola la casa,
barrida. Voy a buscar 7 espíritus peores para venir a morar en esa casa. Se desierta su habitación, y por eso en muchos ministros ya no está el Espíritu de Dios. Ya su habitación no es morada del Dios viviente, sino morada y guarida de todo espíritu inmundo o hambre abominable. Y por eso en las iglesias ya no habla el Espíritu Santo. Primera carta de Timoteo 4:1. Tiempos peligrosos. Muchos apostatarán de la fe, escuchando no al Espíritu Santo a través de ese ministro, sino espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Amén. Y por eso Dios decreta: tome otro su oficio, su ministerio. Hay un reemplazo ministerial. Y ese reemplazo, aunque los apóstoles echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías, esa no fue la elección de Dios. Amén. Los apóstoles lo hicieron porque ellos tenían los cargos, estaban arriba, tenían el poder humano. Y quien lo eligió a Matías fue el hombre, pero no Dios. Dios era Pablo. Amén. Pablo no tenía el respaldo ministerial de la iglesia apostólica. Por eso Pablo en sus cartas dice: apóstol de Dios y no de hombres. ¿Cuántos alabamos al Señor? Tome otro ese oficio. Amén. Ese oficio, ese ministerio lo da en Dios. No lo da un cargo, una denominación, un puesto. La denominación y el liderazgo puede dar puestos, puede dar posiciones que traen beneficios económicos, pero no tiene el respaldo de Dios. No lo da el que da la unción, el que da la fe, el que da el poder de Dios, es el que está arriba. Por eso permanezca fiel. No sea que Dios lo elija a usted para hacer el reemplazo de alguno que está arriba. Amén. Porque esa es la soberanía de Dios. No es del que quiere ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. Y Dios tuvo misericordia de David. Amén. Que estaba ya cuidando a las ovejas. Y Dios lo miró allá detrás del rebaño y lo escogió a él. Samuel escogió a Eliab porque era el más grande. Escogió al otro hijo de Isaí porque era más grande. Y el Señor le dijo a Samuel: no mire lo que miran los hombres, pues yo lo desecho. Jehová no mira lo que miran los hombres, Jehová mira el corazón. Mantengamos nuestro corazón humillado, santificado delante de Dios. Es mejor ser escogido, es mejor ser llamado, es mejor ser respaldado por Dios y no por el hombre. El hombre puede tener el dinero, pero Dios tiene la provisión. El hombre puede tener el poder humano, pero Dios tiene el poder, la unción, la gracia de Dios. El hombre puede tener, hermano, el respaldo humano, pero el que ha sido llamado por Dios tiene el respaldo del cielo. ¿Cuántos alabamos al Señor? Por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Por la transgresión de muchos ministerios, Dios le da el oficio a otros. Amén. ¿Cuántos adoramos al Señor? ¿Cuántos adoramos a Jesús? Veamos el propósito divino con la salvación de los gentiles. Verso 11, parte C. ¿Para qué Dios les dio la salvación a los gentiles? Dice: para provocar a los israelitas o los judíos a celos. Para provocarlos a celos. Hoy cuánto ministerio no anda celoso con alguien
que no es nada, ni no es nadie humanamente. Amén. Pablo vuelve al tema ya tratado en Romanos 10:19. Vaya a Romanos 10:19, donde Pablo cita Deuteronomio 32:21 como evidencia de que Dios usaría a los gentiles para provocar a celos al pueblo de Israel. Romanos 10:19, primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Aleluya. La situación proviene de Deuteronomio 32:21. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, o sea, con los ídolos. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, y los provocaré a ira con una nación insensata. ¿Cuánto alabamos al Señor? ¿Y se cumplió? ¿Se cumplió, amados hermanos? ¿Y por qué le dio celo y por qué le dio ira a los judíos? Cuando Pablo, allá entre los gentiles, va y les predica en la sinagoga y les dice que Dios también había escogido a los gentiles para salvación. Eso les provocó a ira. Amén. Hechos 13, verso 42. Amén. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron a Pablo y a Silas a Pablo y a Bernabé en el siguiente día de reposo que fueran a predicarles de estas cosas. El verso 44 dice que el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, el evangelio. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos. Amén. Y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Se llenaron de celos. Alabanzas al Señor. ¿Qué le pasó a Saúl cuando desechó la gracia de Dios? Cuando desechó la palabra de Dios, el mandamiento de Dios, y no obedeció. Dios le dio esa bendición que tenía Saúl, que Dios le había preparado, se la da a David. Y cuando David, Dios lo empieza a usar, aunque David no era nada ni nadie, David, hermano, empezó a llamar la atención. Dios empezó a llamar la atención del pueblo de Israel a través de David. Y las danzarinas le recibieron. Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000. Y entró Saúl en celos ministeriales. Lo único que hace falta es el reino. ¿Qué se cree? Amén. ¿Cuántas alabamos al Señor? Usted no es nadie. Amén. Usted no tiene ningún cargo. Usted no tiene nada que mostrar. Así le dijo un pastor en una reunión de pastores a un pastor que obedecía la palabra de Dios. Usted no tiene nada que mostrar. Y este pastor, todo humilde y sencillo, agarró la Biblia y dijo: tiene toda la razón. Lo único que yo tengo que mostrar es lo que está escrito en esta palabra. Alabanzas al Señor. ¿Cuántos adoramos a Jesús? ¿Cuántos adoramos a Jesús? Amén. Veamos el propósito final con la transgresión de Israel de Dios. El verso 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, ¿cuántos alabamos al Señor? Mire que ahora Pablo utiliza otra metáfora, riqueza. Porque antes habló de esa metáfora de la carrera. Ahora habla de la metáfora de la economía, riqueza. Amén. Y dice: si su transgresión es la riqueza. La transgresión o el pecado de Israel fue rechazar directamente a Jesucristo, al evangelio predicado por los apóstoles. Ahora, este pecado hizo que Israel perdiera el derecho a recibir por parte de Dios la riqueza que estaba destinada primeramente a los judíos. ¿Qué riqueza? Amén. ¿Oro, plata? No la riqueza material. Es una riqueza contenida en Jesucristo, la gran perla, la
la perla del gran precio. Segunda carta a los Corintios 5:9, Pablo escribe, y déjame leer Biblia de las Américas, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo por amor a vosotros, allá en la cruz, al recibir el pecado de usted y el mío, se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegaseis a ser ricos. Amén. Retomemos la palabra, esa metáfora, riqueza, alabanza. Si su transgresión es la riqueza del mundo. Pablo, vamos a Romanos 10:12. Pablo dice que Dios es rico para con todos los que le invocan. Amén. Es rico para todos los que le invocan. Y Romanos 9:23 dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia. ¿Cuántos alabamos al Señor? Esas riquezas es la vida, el carácter de Cristo, siendo Él rico en su esencia. Amén. Se hizo pobre. Amén. Yo le di a Cristo mi pobreza, mi pecado, y Él me dio su riqueza, su santidad, su justicia, su pureza, su inocencia, su sabiduría, amén, su gracia, su presencia, su sangre, su espíritu, su palabra. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y luego dice Pablo, y su defección, la riqueza de los gentiles, defección es fracaso. Biblia de las Américas dice, y si su fracaso es riqueza para los gentiles, es decir, su defección o fracaso. ¿Cuál fue el fracaso del pueblo de Israel? Recuerden la metáfora, ellos iban corriendo, y cuando alguien no gana, pues pierde. Cuando alguien no logra el objetivo, pues fracasa. Y ellos fracasaron en el término metafórico de correr, es decir, al hacer las obras de la ley, de no alcanzar lo que buscaban, la justicia de Dios, que era por fe. Este fracaso es también la riqueza para los gentiles, es la riqueza del mundo. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? En Efesios 3:8 habla, Pablo dice, las inescrutables riquezas de Cristo. Las riquezas que Dios nos dio cuando nos creó a su imagen y semejanza, pero por el pecado las perdimos. Perdimos esos atributos que Dios nos compartió. Amén. En nuestra semejanza, éramos semejantes a Dios. Adán era semejante a Dios en su espiritualidad. Amén. En sus atributos mentales, conocía el bien, la sabiduría, era fiel, era veraz. En sus atributos morales era bondadoso, tenía amor, tenía misericordia, paz, justicia, santidad, pureza, celo. En sus atributos de propósito tenía libertad, voluntad, tenía soberanía. Amén. Pero con el pecado los perdió. Y esas riquezas, las inescrutables, que usted no las puede contar ni tampoco las puede estudiar, inescrutables riquezas de Cristo, dice Efesios 3:8. Dios las pone en los que aceptan a Cristo. Por eso Pablo dice en 2 Corintios 4:7, tenemos este tesoro en vasos de barro. Alabamos al Señor. Amén. Por eso todo aquel que recibe la palabra, todo aquel que obedece la palabra, todo aquel que es moldeado por Cristo, todo aquel hermano que se deja transformar a la semejanza de Cristo, siendo semejante a Él en su espiritualidad, en su santidad, en su veracidad, en su fidelidad, en su bondad, en su misericordia, en su santidad, en su pureza, en su celo, en todos los atributos de Cristo que Él nos quiere dar cuando nos moldea. Amados hermanos, aunque no tengamos dinero en este mundo, aunque seamos pobres en este mundo, seremos ricos para con Dios, porque tenemos las riquezas de Cristo.
y tu pobreza, pero tú eres rico. Aleluya. ¿No ha escogido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en la fe? Aleluya. El fracaso de los judíos fue la riqueza del mundo, de nosotros. Amén. ¿Cuántos adoramos a Jesús? Si su fracaso es la riqueza de los gentiles, Pablo pregunta, el verso 12, la parte final, ¿cuánto más su plena restauración? Es decir, si el pecado, la transgresión de Israel es la salvación de los gentiles, si su fracaso, amén, viene a ser la riqueza del mundo y de los gentiles, amén, Pablo se pregunta, ¿cuánto más su plena restauración? Cuando sean levantados, amén. Y cuando habla de restauración, en el verso 15 habla de admisión. Es decir, de que el pueblo de Israel va a ser restaurado como nación de Dios. Amén. ¿Cuántos adoramos a Jesús? El verso 15 dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será de su admisión sino vida entre los muertos? Citando Ezequiel 37. Después hablamos de eso. Amén. ¿Cuántos adoramos a Jesús? Y su restauración o admisión es la salvación nacional de Israel, que está prometida en el Antiguo Testamento. Y por eso Pablo dice en Romanos 11:25, hermanos, no quiero que seáis ignorantes en este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Es decir, Dios prometió que Él vendría a su pueblo de Israel y los iba a salvar a todos. Y eso va a tener cumplimiento en la guerra del Armagedón, cuando el Señor venga. Cuando el Señor ponga sus pies en el monte de los olivos, cuando el pueblo de Israel venga a ver a ese que viene vestido con sangre de Bosra, amén, y de Edom, que le preguntan por qué están vestidos, por qué están teñidos esos vestidos, amén. Es más, le preguntan, ¿qué son esas heridas en tus manos? Y él va a decir, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Entenderán que ellos fueron los que lo crucificaron, pero que resucitó y volvió. Zacarías 12:10 dice, derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Se convertirá el pueblo de Israel. Si su fracaso fue la riqueza a los gentiles y al mundo, cuánto más su plena restauración. Amén. Si ellos cayéndose trajeron bendición al mundo, ahora ¿cómo será levantándose? La Nueva Versión Internacional dice, cuánto mayor será la riqueza que su plena restauración producirá en el mundo. Traerá mayores riquezas, mayores bendiciones al mundo. Su restauración, amén, traerá el reino milenial de Cristo a la tierra, porque Dios, el Señor, vendrá a salvarlos a ellos y establecerá su reino milenial en la tierra. Un reino de justicia y de paz. Amén. Efesios 1:8, Efesios 1:18, ya estoy terminando. Pablo dice que él oraba a Dios para que le alumbrara los ojos del entendimiento de la iglesia de Éfeso y los gentiles, para que ellos supieran cuál era la esperanza a la que Dios los llamó y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amén. ¿Cuál es la riqueza?
Dios va a enriquecer este mundo con la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, con la glorificación. Efesios 2:7 dice que Dios va a mostrar al mundo esas riquezas con ese pueblo glorificado. Para eso Cristo resucitó. Verso 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Alabanzas al Señor. Amén. Si su transgresión trajo la salvación y las riquezas al mundo, amén, cuánto más su restauración, amén, va a traer más riquezas, más gloria a este mundo. Por eso esperamos al Señor Jesucristo. Póngase de pie, amados hermanos. Padre, te damos gracias por esta palabra que nos has dado, Señor. Ore a día y con Dios. Gracias, Padre, por habernos permitido escuchar este mensaje, Señor. Todo honor, toda gloria pertenece a ti, Jesús. Valoro esta salvación que tú nos has dado, Señor. Una salvación muy, pero muy grande, muy valiosa, Señor. Que el pueblo de Israel no valoró, despreció, pero nosotros, como la sirofenicia, venimos ante ti y te decimos, Señor, dame de las migajas que otros desprecian, Señor. Dame esa palabra que otros no quieren oír, Señor. Dame esta doctrina que otros no quieren sufrir, Señor. Dame la presencia tuya que tú has quitado de otros, Señor. Ayúdame a retener lo que tú me has dado, Señor. Ayúdame a retener tu presencia, tu palabra, tu unción, tu gracia en mi vida. Vamos, hermano, dile. Ayúdame, Señor, a valorar estas riquezas que tú me has dado. Amo a Cristo. Deseo más de Cristo, más de su santidad, de su humildad, de su carácter, de su santidad, de su pureza, de su justicia, de su templanza, de su amor, de su bondad, de su misericordia, de su paz. Señor, gracias por esta palabra. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús, a ser fiel hasta la muerte, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te doy toda la gloria, Padre. Te doy toda la alabanza, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos a recoger la ofrenda. Amor, el ofrendero está en el bolso. Ayúdenme a orar, amados hermanos, para que podamos restablecer las actividades de la iglesia como lo veníamos haciendo. Los sábados ayuno, el evangelismo en la tarde, amén. El culto de inglés, vamos a ver si este domingo, si Dios lo permite, con mi esposa, mis hijas y una familia que está viniendo, lo reinstalamos de nuevo acá. Lo pusimos en el letrero. Culto de inglés a las 8:30 de la mañana. Vamos a ver si arrancamos este domingo con la ayuda del Señor. Amén. El culto en la tarde, el domingo, aunque este domingo no sé si lo hacemos, puesto que todavía no están las condiciones de la iglesia por la parte del agua, por la parte de abajo. Usted sabe que estamos avanzando de acuerdo a lo que Dios va proveyendo. Amén. Dios nos proveyó para poner la parte eléctrica y estamos en eso, para poner de nuevo los aires acondicionados, bueno, etcétera. Nos hace falta poner los vidrios de este lado y muchas otras cosas. Por eso le pedimos que me ayude a orar y nos ayude en lo que Dios pueda. Amén. Usted ya sabe, un sobrecito pro templo. Amén. Que Dios sabe de que ni 10 pesos se van para otro lado, otro destino, sino para lo que es esta obra. Necesitamos también pedirle al Señor, yo le estoy orando a Dios para que el Señor nos provea tratados evangelísticos para salir a las calles. Dejamos de salir porque se nos acabó el material. Teníamos unas cajadas que nos habían regalado
y todas esas las repartimos. Quedamos sin material. Amén. Entonces ayúdenme a orar. Si alguien conoce que ofrende o que done tratados, bienvenidos, tráiganlos acá. Amén. Porque es para hacer la obra de Dios, para salir y predicar por todos estos alrededores, como ya lo hemos hecho por la gracia del Señor. Bueno, mi esposa pasa y despide el culto. Dios les bendiga. Nos veremos el domingo con la ayuda del Señor. 8:30 culto de inglés y luego escuela dominical con la ayuda del Señor. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Amén. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú has sido mi Dios para con nosotros. Gracias te damos por este tiempo que nos has permitido estar en tu presencia, Señor, y poder, Dios mío, no solo adorar, bendecir tu nombre, no solamente deleitarnos, Señor, en tu presencia, adorándote, también escuchando tu palabra, siendo instruidos en tu palabra, Señor. Muchísimas gracias te damos. Queremos presentar ahora las ofrendas ante ti, Señor, que tu pueblo ha traído, mi Dios. Señor amado, que lo ha traído con gozo, con alegría. Te ruego que seas tú bendiciendo